Bendiga, pastor Ulises. Buenas Que le guarde. tardes. Buenas tardes, hermano. Amén. Buenas tardes. ¿Cómo está, Roberto? Un gusto saludarle, pastor Armando. Dios le bendiga, el Señor le guarde. Estamos con la ayuda del Señor. Bien. ¿Le va bien después de la sesión? Un momentito que lo paro. ¿Le va bien después de sesión poder tener un ratito? Sí, claro que sí. Amén. Pero lo haremos por medio del chat, o sea, por medio de Del Messenger. Facebook Messenger. Amén. ¿Ok? Sí, por supuesto. Bueno, ¿cómo le van los estudios, mis hermanos? ¿Cómo le va? Bien, gracias al Señor. Ahí estuvimos haciendo la tarea también. Que no, ¿Cuál era la tarea para hoy? la tarea del diálogo ficticio de un católico con un protestante. Ah, sí, lo leyeron, lo estudiaron, ¿no? Sí, ahí hicimos como la mitad, pero porque después como que redondea mucho en, en las preguntas. Bien. Muy bien. Nos preparamos, Amén. tengamos un breve momento de recogimiento. Un momentito de recogimiento. Iniciamos. Piense que ya está grabando. Ya está grabando. Desde Misión Cristiana Reformada Presbiteriana Esmirna, damos continuación a nuestros estudios
Estamos en el área de la teología sistemática y en una primera fase que corresponde a la introducción a la teología sistemática. Esto en realidad es hermenéutica y crítica teológica acerca de los temas que hemos escogido, seleccionados de los dos capítulos, el 5 y el 6, de la teología sistemática del doctor Charles Hodge. Estamos comentando acerca de la regla de la fe católico-romana, vis a la regla de la fe protestante. Así pues, estamos en esa fase de estudios. Hoy ya es, con esto, el módulo 3, quiere decir la tercera exposición de clase. Bienvenidos, pues, a aquellos que conectan y van conectando. Tengamos una lectura inicial en Mateo 119, Mateo 119, en la primera estrofa, Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, Aleph, mientras que en griego, para aquellos que están estudiando, ya saben, acuérdense, ¿verdad? Es alfa, alfa, aquí es Aleph. Salmo 119, versículos del 1 al 8, donde leemos. Bienvenida, hermana, entre nosotros en clase. Benditos los de camino irreprensible, que andan en la ley de Yahvé. Estoy leyendo la versión española de la Piscita. Benditos los de camino irreprensible, que andan en la ley de Yahvé. Benditos los que guardan su testimonio y lo buscan con todo su corazón. No han cometido iniquidad, sino que han andado en los caminos de él. Tú les mandaste que tus ordenanzas fueran guardadas cuidadosamente, cuidadosamente. Ojalá que mis caminos fueran ordenados para que guarde tus mandamientos. Entonces no seré confundido cuando guardaré todos tus mandamientos. Te alabaré en la integridad de mi corazón cuando haya aprendido los juicios de tu justicia. Tus mandamientos he guardado. No me dejes por siempre. Amén. Hasta aquí, palabra de Dios. Señor, te queremos dar las gracias por estos momentos que nos concedes, con la bendición además de proporcionarnos los medios apropiados. Te queremos dar las gracias por el don de la fe, el don de perseverar en ella, el don de tu palabra, el don de la comunión de los santos, todos esos dones que en tu gobierno providente nos concedes como medios de la gracia para mantenernos en la fe y buscar la santificación de vida. Estamos estudiando de una forma crítica unos temas de importancia que afectan a muchos cristianos, que afectan a muchos hombres sinceros,
y mujeres sinceras que buscan al Jesús de tus evangelios y que buscan alcanzar en tu misericordia la gracia de entrar en el reino eterno. Danos humildad, danos sabiduría, danos agudeza de mente y sobre todo concédenos el don del Espíritu en el entendimiento espiritual de ello. Aquí estamos pues para continuar. Te damos las gracias por el don de la perseverancia. Te rogamos por los ausentes que posiblemente en breve conectan, por los que conectan a través de hilo directo, por las familias aquí presentes, representadas en los estudiantes. Concédenos, Señor, el gozo de crecer en el entendimiento de tu gracia. Te pedimos por los momentos que se vive, ayúdanos a discernir los tiempos proféticos con sabiduría y equilibrio y a discernir la conducta que tú pides a tu pueblo en medio de tribulación, de prueba, de apostasía generalizada y desear, Señor, clamar por tu justicia. Señor, tenemos hambre y sed de justicia y que oigas el clamor de los justos en las naciones. Recuerda las oraciones de tu pueblo. Recuerda a tu pueblo en tribulación y en prueba, tu remanente en las naciones. Te lo pedimos humildemente, con el perdón de los pecados, invocando el nombre glorioso de tu Hijo Jesús, nuestro Mesías, Salvador y Señor. Amén. Sigamos con una segunda lectura. Donde leemos en Mateo 23, 1 al 12, donde se lee: estoy leyendo en la versión española de la PSI. Dirigiéndose Jesús después a la multitud y a sus discípulos, les dijo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, cualquier cosa que les digan que guarden, guárdenla y pónganla por obra. Pero no hagan conforme a sus hechos, porque ellos dicen, pero no hacen. Porque atan cargas pesadas, colocándolas luego sobre las espaldas de los hombres. Pero ellos mismos no las quieren tocar ni con el dedo. Y todos sus hechos los llevan a cabo para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y prolongan los flecos de sus túnicas, les gustan los lugares de honor en los banquetes y los principales asientos en las sinagogas, los saludos reverentes en las calles y ser llamados por los hombres Rabí, Rabí. Pero ustedes, que no les llamen Rabí, porque uno es su maestro y todos ustedes son hermanos. A ninguno llamen padre en la tierra, porque uno es su Padre que está en el cielo. Tampoco que los llamen dirigentes,
porque uno es su guía, el Mesías, sino que el mayor entre ustedes sea su servidor, porque el que se exalta será humillado, y el que se humille será exaltado. Amén. Palabra de Dios, palabra del Mesías. Una palabra que tiene su aplicación en el contexto temático que estamos estudiando. Estamos estudiando las diferencias, haciendo una analogía comparativa entre aquello que enseña, que sostiene, que cree, que tiene como regla de fe, el católico romano, en una analogía con la regla protestante de la fe. Eso está basado en la instrucción que nos da, que nos transmite la teología sistemática del doctor Charles Hodge, presbiteriano. Pero en la realidad, en la realización del estudio de clase, nosotros no nos quedamos atados al texto como meros repetidores, sino que además esto lo hacemos en un análisis crítico bajo la instrucción y la guía de la palabra, por encima de Dios. Así pues, mis hermanos, hoy es el tema tercero. ¿Era Jesús el Mesías de sola escritura? Es una forma de parafrasear aplicativamente aquello que ya hemos estado hablando, que es uno de los estándares de nuestra fe, uno de los lemas principales de la fe protestante que une a toda la familia protestante de sola escritura. Y entonces, como hemos estado viendo, que este principio es contradicho, combatido, quieren refutarlo desde posición romana, de que no es eso, ¿verdad? De la sola escritura, presentan sus argumentos, estamos estudiando todo esto y me ha venido bien buscar una aplicación al tema contando con el Mesías. La pregunta ha sido, Señor, ¿y tú cómo ves esto? Mi Jesús, mi Mesías, mi Salvador, el que era la palabra de Dios hecha carne, que es el verbo de Dios, me hice esta pregunta. ¿Era Jesús el Mesías de sola escritura? Y vamos a intentar responderlo en esta clase, en la de hoy. Así pues, ya estamos introducidos en el estudio acerca de la regla católico-romana de la fe, como he dicho, basada en el texto dado por Charles Hodge en los capítulos 5 y 6 de su teología sistemática. Esta es pues la tercera exposición. Y hemos reconocido la importancia de dominar tanto como podamos el tema. Esto lo hemos reconocido todos. La posición y las doctrinas que están implicadas. Bueno, sería bueno, espero, yo doy por supuesto que los que están siguiendo el curso, Jason, Andrea, Héctor,
Roberto y otros, que ya han leído estos capítulos 5 y 6. Y si no, cuanto antes deben leerlos, estudiarlos, meditarlos, pero sobre todo les recomiendo el sistema que yo uso, el estudio crítico. Así pues, estamos ahí y hemos comprobado, hemos reconocido la importancia de dominar tanto como podamos el tema, la posición y las doctrinas que están implicadas. Porque hay doctrinas, varias doctrinas, perdón, importantes implicadas en estos dos temas, en estos dos capítulos. Y esto lo hacemos no solo para dar una respuesta correcta y honesta a tanto católico sincero como nosotros fuimos antes, no solo para dar una correcta y honesta respuesta al romano pontificio, al romanismo, sino para confirmación propia de nuestra fe. Porque estoy convencido que hasta antes de esta clase, de estos estudios, esto es algo que sí han estudiado, han sabido los temas que están implicados, pero un estudio crítico, una valoración, un estudio comparativo, no lo han hecho anteriormente. Así pues, debemos confirmar nuestra propia fe, saber qué creemos, por qué no creemos la otra posición. Y además, ¿por qué no lo creemos? Tenemos que basarnos en el rechazo, debemos basarnos por esto, por aquello, las causas de nuestro rechazo. Así pues, es innegable la importancia de estos estudios, ya que son a priorismos de fe. Es de donde partimos. El católico también, lo hemos visto en las primeras exposiciones, el apriorismo de fe. En nuestro caso, apriorismo de fe cristiana protestante reformada, que se basa de principio sola escritura. Situándonos en el tema para ayudar a la memoria, a la vez a los que posiblemente inician hoy o asisten o oyen por primera vez. Roma rechaza el sola escritura. Ella, Roma, se sitúa en que la transmisión de la revelación especial la recibimos en o con la tradición y la escritura, añadiendo que ambas fuentes dependen para su interpretación correcta del magisterio, que pretendidamente es autoproclamado como infalible. Esto es por donde nos ha ido conduciendo el doctor el doctor Charles Hodge. Bien, vamos directamente, vamos a comprobar no solo que la interpretación de Charles Hodge es correcta, sino que nosotros también interpretamos y vemos que es así lo que Roma pretende, que es así como Roma está situada. Y aquí tengo, he podido copiar y pasar directamente
lo que leemos en su Catecismo Romano, es el oficial y vigente después del Concilio Vaticano II. Tomemos nota de este detalle histórico. En el capítulo 2, ellos tienen la relación entre la tradición y la Sagrada Escritura. Una fuente común, dice, una fuente común. Una fuente común. Vamos a situar para poder leer a eso. Una fuente común. Punto 8. La tradición y la Sagrada Escritura están íntimamente unidas y compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma fuente, se funden en cierto modo y tienen un mismo fin. Una y otra hacen presente y fecundo en la Iglesia el misterio de Cristo, que ha prometido estar con los suyos para siempre hasta el fin del mundo. Sigue diciendo, dos modos de transmisión. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles y la transmite íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Artículo 82. De ahí resulta que la Iglesia, a la cual está confiada la transmisión y la interpretación de la revelación, no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado. Y así, los dos se han de recibir y respetar con el mismo espíritu y devoción. Tradición apostólica y tradiciones eclesiales. Artículo 83. La tradición de que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y del ejemplo de Jesús y lo que aprendieron por el Espíritu Santo. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún un Nuevo Testamento escrito, y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Es preciso distinguir de ella las tradiciones teológicas, disciplinares, litúrgicas o devocionales, nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la Iglesia. Bueno, insistir con la gran tradición, bueno, no hay ningún problema si por gran tradición entienden la transmisión
escrita de los apóstoles por el Nuevo Testamento, porque aquí resulta que han de estar sometidas las tradiciones de las congregaciones lugares, y durante varias épocas han de estar sometidas a la gran tradición. Aquí no hay ningún problema. Ellos le llaman la gran tradición, nosotros le llamamos sola escritura. Si fuera así lo que ellos quieren decir por gran tradición. La interpretación del depósito de la fe. 84. El depósito, y ahí están las citas, de la fe, depositum fidei, contenido en la sagrada tradición y en la sagrada escritura. Alto aquí. Aquí ya estamos viendo un concepto distinto. Sagrada tradición diferenciado de la sagrada escritura. Y entonces yo digo, desde que he estudiado a fondo estos temas, siempre me ha preocupado la tradición, lo que entiende Roma por tradición, y la verdad es que me cuesta encontrar dónde está la gran tradición, porque si está repartida por todo lo que ha venido a ser lo que llamamos la patrística, la cosa está bien liada, mis hermanos. Sagrada tradición. ¿Qué es la sagrada tradición? Hay un libro, varios libros, hay un autor, varios autores diferenciados, seleccionados. ¿Quiénes son? ¿Qué escritos son? Ahí está. El depósito de la fe contenido en la sagrada tradición, ¿cuál? Y la sagrada escritura, ¿esa es la tradición? ¿Esa es la tradición verdadera? Fue confiado por los apóstoles al conjunto de la iglesia. Fiel a dicho depósito, todo el pueblo santo unido a sus pastores persevera constantemente en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones, de modo que se cree una particular concordia entre pastores y fieles en conservar y profesar la fe recibida. Último artículo de hoy. El magisterio de la Iglesia. Artículo 85. El oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo, es decir, a los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, el obispo de Roma. Bien, mis hermanos, ahí tienen ustedes esos artículos y como es la didáctica, el método que emplea este ministerio, este siervo vuestro, yo lo vamos a imprimir, lo van a recibir como todas las clases, y ahí tienen el texto que lo van a usar, se va a usar en clase para que ustedes hagan ejercicio práctico de comprensión lectora, comprender lo que se dice, luego practicar la crítica, el análisis crítico, porque así ustedes desarrollan su propia personalidad cristiana en la comunión del Espíritu, en la comunión de la palabra y en el contraste de pensamientos que están pasando por examen. Estamos examinando la doctrina romana en esos aspectos importantes que nos separa desde el principio con Roma, la hermenéutica.
la hermenéutica, la interpretación de todas las doctrinas que contienen. Así que tienen esos artículos como ejercicio práctico. No los pido para la próxima semana, sino los van estudiando, respondiendo a medida que también se van desarrollando temáticamente la clase. Y así en unas cuantas sesiones ustedes van a ir contestando. Yo les voy a dar una idea de cómo funciona este sistema. Yo he cogido y he empezado al revés, desde el artículo 85, para no darles a ustedes todas las respuestas. Son ustedes los que han de practicar el ejercicio crítico. Yo, en cuanto al 85, el artículo 85, donde el catecismo romano afirma que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios ha sido encomendado solo al magisterio vivo de la Iglesia. A todo esto, yo ya he planteado estas interrogantes críticas por el cual desarrolla mi pensamiento. Me pregunto, ¿qué asunto rechazamos en este punto? Probándolo por las Escrituras. Solo al magisterio vivo de la Iglesia, dice el artículo. Pues es importante comprobar en hechos la forma en que actuó Felipe. ¿Era apóstol Felipe? ¿Era profeta? ¿Era uno de los 12? ¿Era doctor o maestro? Era diácono y evangelista, pero no era ni doctor, ni maestro, ni profeta. ¿Qué era? Y sin embargo interpretó Isaías 53 y llevó al eunuco, lo llevó a la fe. Los dones en la iglesia de Corinto implicaban profetizar, interpretar lenguas. ¿Qué es, pues, magisterio vivo? El de Roma, donde se enseña o transmite que la autoridad estaba en Roma. Si juntos con el catolicismo reconocemos que la escritura ha sido inspirada de Dios y es el testimonio de Dios, es la palabra de Dios, ahí estamos de acuerdo, pues entonces en la luz de la escritura, donde se transmite que la autoridad estaba en Roma. ¿La palabra salió de Roma o de Jerusalén? Oh, qué pregunta tan importante frente a este tema. Tantas pretensiones de interpretación y tantas pretensiones de que ellos tienen la infalibilidad y que ellos tienen la auténtica autoridad para interpretar la escritura. Nosotros les preguntamos a Roma, ¿salió de Roma la palabra de Dios o de Jerusalén? ¿Dónde y cómo se desarrolló el primer concilio? ¿En Roma o en Jerusalén? ¿Había un papa en ese concilio? ¿Era la palabra la autoridad por medio de un solo hombre? ¿Un único cargo supremo? ¿Ustedes ven? Un único cargo supremo en autoridad sobre toda la iglesia y con los títulos de papa y todos los títulos que Roma se atribuye. En ausencia física del Mesías, ¿quién era su vicario? ¿Algún apóstol? ¿Acaso Pedro? ¿O el propio Espíritu Santo? Lo cual es remarcado en ese concilio vaticano. Perdón, en ese concilio apostólico. Fíjense bien, vayan a Hechos 15, comprueben. Ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, el Espíritu Santo, Dios, el vicario de Cristo,
ha parecido bien a Dios y a nosotros, el ministerio apostólico, los apóstoles, no dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a Pedro su sucesor o su vicario. No dice eso. Ha parecido bien al Espíritu Santo, a nosotros, al colegio apostólico, los legítimos apóstoles del Cordero, y a los ancianos, la autoridad en la iglesia, y a los santos, a la asamblea. Oh, vale la pena que estudiemos y profundicemos y analicemos y comprobemos que Roma se atribuye algo que ningún concepto, ni la palabra apostólica, ni los hechos reales de la historia primitiva lo avalan, lo confirman, ni siquiera lo insinúan. Cuando aquí dice que el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios oral o escrita ha sido encomendado solo al magisterio de la Iglesia vivo, ellos están entendiendo por iglesia la Iglesia de Roma. Ellos entienden la Iglesia de Roma. Para ellos, iglesia es la Iglesia de Roma. Y eso es una gran falacia, una gran presunción, llega a ser una blasfemia. El magisterio vivo de la Iglesia, que es la de Roma y que ha de ser con los obispos en comunión con el sucesor de Pedro, que es el obispo de Roma. Todo esto, a la luz de un análisis crítico, todo queda señalado como herético, exaltado, una gran manipulación, una falsa enseñanza, soberbia humana. No es el verdadero testimonio apostólico. ¿Qué encierra el concepto de gran tradición? ¿Cuál es en realidad? ¿La que establece Roma? ¿La tradición de Roma? ¿Y qué pasa con las distintas sedes apostólicas anteriores a ella, a Roma, en el tiempo real de la iglesia primitiva? Jerusalén, Samaria, Antioquía, Corinto, Éfeso, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esta realidad histórica? ¿Qué ocurre con esto? Pablo insistía en Corinto, ¿ha salido acaso de vosotros la palabra de Dios? Y lo decimos también a Roma. ¿Qué pasa con todos estos hechos históricos, estas realidades históricas de la aparición de las iglesias que fueron sedes apostólicas antes que Roma? Antes que Roma. La misma iglesia ortodoxa griega, la de Siria, son iglesias de fundación apostólica, tienen tradición anterior, incluso y además independiente de Roma. ¿Hemos de pasar hoja e ignorar esto, mis hermanos? Pues exactamente el romanismo, cuando se hurga, cuando se mueven páginas, cuando se repasa la historia, cuando se le pregunta por los conceptos, cuando habla de la gran tradición o la tradición, nosotros vemos que lo tienen muy complicado y muy oscuro cuando habla sobre tradición. Bien, con esto les he dado
mis hermanos, un breve comentario de lo que puede ser un análisis crítico usando de comprensión lectora. Hemos entendido lo que claramente dice este artículo 85 y los demás, lo entendemos. Ahora vemos por qué disentimos, en qué rechazamos esa posición romanista, en qué error está, histórico, doctrinal, teológico, bíblico. Hay que, como reformados, y ustedes como estudiantes del aula de fe cristiana reformada presbiteriana, tienen que ejercer este discernimiento crítico. Y ahora pasamos por unos momentos de breve reposo y continuamos clase. Mientras tanto, si tienen cosas que preguntar antes de continuar, anótense preguntas, o si tienen algo que comentar, vayan preparando. Unos breves minutos de receso.
Sigamos clase. Para el magisterio y la doctrina oficial, dada en su catecismo vigente, la escritura es incompleta. ¿Implica imperfección? Nos preguntamos. Es oscura, dice, o sea, difícil de entender e interpretar. Y así, obviamente, según ellos, necesitará la interpretación colegiada. La de ellos. Ello les lleva a negarle al pueblo el derecho al libre examen, que no es lo mismo que libre interpretación, cosa que ya nos iniciamos en sesión anterior. No pretendemos en clase, en estas exposiciones, ser meros repetidores o meros memoriones, por decirlo de una forma muy española, ¿no? Meros memoriones de la palabra externa de lo que nos da Charles Hodge, de lo que ustedes pueden leer y entender por sí mismos. Deben leer y meditar privadamente, ya que luego en clase se tratarán temas seleccionados de entre esos capítulos de Hodge, como hacemos hoy. Aplicarnos a analizar verdades que debemos dominar, entender con claridad, y que están en esos dos capítulos de su sistemática. Aunque hoy tratamos asuntos que se hizo en la anterior exposición, lo cual fue de forma bastante generalizada y como a modo de plantear el tema. No vamos propiamente pues a repetir ni mucho menos. Vamos a insistir en el tema por lo serio, amplio y comprometido que es, aunque examinándolo desde varios aspectos y así alcanzar a mayores precisiones. Una breve aclaración será suficiente y así no quedar atrapados en la crítica romanista al estar desequilibrados en ella. ¿Qué es exactamente sola escritura y qué no es? Lo tratamos la semana pasada. A quienes han caído en herejías y desorden o anarquía eclesiástica en su fanática actitud para con este estándar de la fe protestante y reformada. Tropiezan y quedan atrapados en sectarismos e individualismos personalistas graves y en el iluminismo y pentecostalismo carismático, graves y en contra de lo que la misma Escritura enseña y reclama al pueblo de Dios. Sola Escritura no significa desechar la enseñanza de la Iglesia, no significa desechar estudios, no significa desechar libros, catecismos, credos, confesiones, trabajos teológicos como malos, como absolutamente malos e inútiles. La misma Escritura enseña lo contrario. A Timoteo le recomienda a Pablo, en tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Para leer se tiene que haber aprendido de otros, pasar por escuela, por instrucción, gramática, literatura, historia. Se tiene que hacer también, como precisamente están haciendo ustedes, con esta escuela cristiana, con este aula reformada. La Escritura pide que recibamos la instrucción de maestros, pastores, y estos enseñan la Escritura. Sin saber leer, sin cultura alguna, leemos en Hechos que llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos,
natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor. Y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínalos con solicitud, de modo que nada les falte, y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que sean sin fruto. Esto le pedía Pablo a Tito. Lucas, el médico amado, en su saludo a Teófilo, dice que escribió con diligencia, después de investigar y entender todas las cosas, poniéndolas por obra. Así pues, sola escritura nada tiene que ver con un estar en incultura e ignorancia deliberada. Desechar el arte, la literatura, la historia, todo lo contrario. Esto implica no desechar sin más la tradición de los padres apostólicos, toda la patrística griega, latina, pero nosotros le aplicamos la regla bajo las Escrituras. Lo que exactamente queremos testificar es que la autoridad, la verdad absoluta, la regla para determinar y recibir como verdad y palabra infalible de Dios son las Escrituras santas de los profetas hebreos y de los apóstoles del Mesías. Está detallada, como decíamos la semana anterior, muy claramente y muy magistralmente estas verdades en la Confesión de Westminster, en el capítulo 1, en la Confesión de La Rochelle y en todos los credos, catecismos, confesiones históricas de la Reforma. Exactamente, eso significa y defiende el protestantismo reformado y presbiteriano. Significa eso, que solo el Espíritu Santo por y en las Escrituras es la autoridad definitiva, suprema para la Iglesia en materia de fe y de conducta de vida del cristiano y de la Iglesia. Esto ya se trató la semana pasada y lo confirmamos hoy en ese análisis que estamos haciendo directamente al texto del Catecismo Romano. Y ahí la pregunta que hoy hemos elevado. Y ahí la pregunta que hoy hemos elevado. ¿Fue Jesús Mesías de sola escritura? ¿La enseñanza y conducta del Mesías le daría la razón al magisterio romano y al pretendido obispo infalible o al rebelde monje agustino Martín Lutero, quien apelaba a la doctrina como autoridad suprema sobre concilios y decretos papales? ¿A quién le daría razón? Podemos encontrar respuesta a esto en los evangelios, donde se transmite la vida y enseñanza de Jesús en su etapa mesiánica terrenal. No se sorprendan, hermanos estudiantes, de que sí se hallan respuestas a esas interrogantes legítimas. El enfrentamiento de Jesús, el Mesías, con el judaísmo tenía esa causa hermenéutica, la interpretación de la Escritura y su aplicación a la vida, tanto personal como religiosa y social y nacional.
enfrentamiento irreconciliable entre la verdad en fidelidad a la ley, los profetas y los salmos, y el despotismo dogmatizante de los intérpretes y el establecimiento de su tradición. Uno menos. Los hechos mesiánicos de Jesús el Mesías, nacimiento, muerte, resurrección, siempre fueron señalados por él mismo, como por sus apóstoles, como cumpliendo las Escrituras. Así leemos, veamos, Lucas 4:21. Lucas 4:21. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura en vuestros oídos. ¿Y qué era la escritura que se cumplía? Pues, al abrir el libro del profeta Isaías, leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí. Esto es lo que se había cumplido. Él apelaba a la autoridad de la escritura. Y él como cumpliéndola. Del 1 al 11 tienen todo esto. Escrito está también. Todas las citas corresponden a los salmos y a la ley de Moisés. En la discusión con Satanás, escrito está. Escrito está. En el Sermón del Monte el Señor se mostró como maestro superior sobre la tradición y la interpretación dada desde antiguo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo, él, el Mesías, la palabra hecha carne, es el maestro de Dios, el intérprete del Padre. La ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. El Señor apeló a las Escrituras, no a la tradición o algún magisterio infalible. Apeló a las Escrituras como palabra de Dios, que no podía ser quebrantada ni por él mismo. Él se sujetó a la ley en obediencia perfecta. De no ser así, no hubiese podido ser el Redentor y no hubiese resucitado. Él se sujetó a las Escrituras y él mismo enseñó que las Escrituras no podían ser quebrantadas. Esto es concederle, reconocerle a la Escritura como autoridad suprema. En las confrontaciones teológico-doctrinales con los jefes de las sectas del judaísmo de entonces, especialmente fariseos y saduceos, siempre esa lucha, esa confrontación siempre fue con la interpretación y citas correctamente aplicadas de las Escrituras, Y tomemos nota, mis hermanos. No recuerdo haber leído apelar como autoridad ni una sola vez a la tradición. Más bien a la inversa. Corregía la tradición por las Escrituras. El Señor diferenció entre palabra de Dios y la tradición. Este punto es muy importante, porque este punto verdaderamente desautoriza por completo la tesis, el principio, la regla de fe romanista que estamos leyendo y estudiando.
El Señor diferenció entre palabra de Dios y la tradición de los ancianos y nunca concedió a la tradición, la autoridad normativa como palabra de Dios, y menos que se anulara la palabra de Dios bajo las normas o doctrinas de la tradición. Y en esto tropieza el magisterio romanista. En esto tropieza la regla de fe romana. Plenamente, totalmente demostrado por grandes oradores y luchadores de la verdad. Plenamente demostrado desde siglos por el testimonio de reformadores y de incluso de entre ellos mismos doctores y maestros. Se ha señalado. En esto tropieza Roma plenamente. En el mismo pecado de los fariseos y de los escribas que imponían la tradición, que era su interpretación, a la autoridad de la palabra de Dios, que incluso la anulaban y que la contradecían. En esto Roma plenamente muestra estar en esa línea. Debemos, pues, entender claramente y diferenciar entre tradición legítima, aprobada de Dios y que está registrada como verdad perenne, permanente para el pueblo de Dios. Profetas y apóstoles, de la tradición o tradiciones en el desarrollo histórico de la Iglesia en todo el mundo. Estas pueden ser legítimas, útiles, incluso pueden llegar a tener autoridad eclesiástica, pero nunca al nivel de la Escritura, nunca sobre ella y sobre todo en contradicción con ella, bien sea por perversión o tergiversación o praxis contaminante del hombre. De ahí, en este contexto, decimos sola Escritura, siendo, como hemos visto, nuestro Mesías Jesús el ejemplo de ello. Creo sinceramente que los hechos de Jesús, por el testimonio de las Escrituras del Nuevo Testamento apostólico, le da la razón al rebelde Martín Lutero y a otros prereformadores antes que él, como Juan Hus. Le da la razón a los reformadores, al magisterio de la Iglesia reformada y sus confesiones en las cuales permanecemos fielmente por la gracia de Dios. Y aquí, pues, unas pocas palabras, unas palabras que encierran lo que viene a ser el fundamento, que encierran lo que viene a ser el fundamento de la fe de los elegidos. Viene a ser esa fe, la del verdadero pueblo de Dios, conforme a las Escrituras. Vamos a memorizar, lo vamos a grabar en nuestra mente, conforme a las Escrituras, porque así hablaban los apóstoles y así testificó el propio Mesías acerca de sí mismo, que era conforme a las Escrituras. Nosotros nos iniciamos desde ese a priori, desde la antigüedad. Desde ese principio, desde esa confianza que nos ha dado el propio Dios ya desde antiguo, el Mesías personalmente y los apóstoles y profetas de fundamento conforme a las Escrituras. Conforme a las Escrituras. Han valorado con sinceridad muchos romanistas esto. Han alcanzado a comprobar qué implicaciones tiene en cuanto al reconocimiento de la revelación de Dios.
conforme a las Escrituras. Es irrebatible que esa afirmación significa el reconocimiento de ella como la normativa de la autoridad divina. Ella es la palabra por el Espíritu. Es la autoridad por la cual se rige su reino, su iglesia, sus miembros, sus maestros y doctores y obispos. Es conforme a la Escritura y en la luz de ella el que hacemos como los de Berea, comprobar si la doctrina romanista, sus afirmaciones, sus pretensiones de infalibilidad están justificadas y probadas por los profetas y los apóstoles en la tradición legítima, que es la transmisión escrita de sus palabras y testimonio bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea, si sus afirmaciones y sus pretensiones son conforme a las Escrituras. Con el Mesías decimos con plena y rotunda fe: Totelei auto ho Jesús. Entonces le dice a él, a Satanás: pague, Satanás, vete, apártate, márchate, Satanás. Vegraptaigar curion ton theon, se al Señor Dios tuyo adorarás. Ahí automonon la treuses, y a él tan solo servirás. Con él, por fe, decimos esto: apártate, Satanás. Tiene que ser conforme a las Escrituras. Bien, mis hermanos, hasta aquí, exposición de clase. Van a tener este texto en breve y el ejercicio es ese. Van comentando, haciendo un análisis, hagan su comentario crítico, su apoyo bíblico y teológico, mostrando que con eso han discernido todo el tema y están en el tema que Charles Scott nos ha legado en su gran trabajo teológico, como el apriorismo de la fe. Tienen un momento, mis hermanos, espacio libre para que la clase pueda interactuar, preguntar o confirmar. Adelante. Si hay preguntas, si me tienen que comentar algo de lo que han hecho de ejercicios, etcétera, etcétera. Adelante, mis hermanos, tienen la palabra. ¿Cómo han ido los ejercicios? ¿Cómo le ha ido Jason o Roberto? Se animan, anímense, no queden coartados, mis hermanos. No, es excelentísima la reflexión final, me encantó, Pastor, dado que efectivamente cuando hablemos, estaba pensando en aplicar justamente esta enseñanza cuando hablemos con alguna persona que se acerque sinceramente a discutir con nosotros con respecto a la tradición romana. Entonces, efectivamente, también quise hacer también la tarea que nos había dado con respecto al diálogo ficticio de un protestante con un católico. Ah, sí, sí. Y quizá
voy a leer un poquito de lo que coloqué, pero conforme a lo que usted mencionó, siento que debí haber agregado más versículos bíblicos. Voy a dar un ejemplo cuando dice protestante, la doctrina verdadera X, que puede ser cualquiera de las que nosotros señalamos, es verdadera porque está en la Biblia. El católico responde, ¿de acuerdo a qué tradición denominacional? Que es lo que hablábamos hoy día. Como respuesta, yo coloqué no con respecto a una tradición en particular, sino más bien al testimonio de las palabras de Cristo, la enseñanza de los apóstoles y la autoridad de la Escritura. Entonces el católico contrapregunta, dice, pero ¿cómo sabes tú qué tradición es verdadera y cuál es la falsa? Como respuesta señalé que más que la tradición, para nosotros como protestantes la autoridad divina son las escrituras, dado que incluso los mismos católicos sostienen que son infalibles y ellas están escritas bajo la inspiración del Espíritu Santo y por lo tanto contiene todo lo necesario para nosotros, para la salvación, y actúa también como regla de fe, moral y conducta. Entonces, el católico ellos de entran, alguna ¿verdad? manera pregunta. Sí. Pero ellos Sí, entran en una contradicción consigo mismos. ¿Por qué? Muy bien. exactamente, Yo le pregunto, ¿y yo por porque qué tengo que creer que la tradición romana es la correcta? ¿Por qué tengo que creerlo? ¿Qué autoridad suprema que la tradición, extraordinaria ha probado que es la correcta? Su interpretación, su tradición. Cuando tenemos iglesias apostólicas anteriores que Roma, ¿qué pasa? claro, ¿Qué pasa con esas claro, tradiciones? ¿Qué pasa? ahí queda, Muy bien, estupendo. sí, pues ahí queda como para atrás. Sí, Todavía se está grabando, pastor. Sí, sí, Ah, porque pero fue que me entró una llamada ahí del momento y interrumpió. bien. No, sobre el diálogo del protestante y el católico, no se menciona ni un solo versículo bíblico. Bueno, Ahí nos demuestran. cierro grabación. Cierro grabación.